Muy buenas tardes, mi nombre es Nicola Razola y junto a mis compañeras Nicola Andrea Sandoval Acuña, Leslie Valentina Oyola Garzón y Lisette Tatiana Pulido Rincón vamos a presentar la investigación que realizamos sobre el rendimiento laboral. Nos basamos en el método científico aplicando las siguientes fases: observación, planeamiento del problema, hipótesis, experimentación, análisis y conclusión, las cuales serán explicadas a continuación una a una. A. Problema. La fase problema se basa en indagar sobre una problemática, analizarla y comprenderla para poder plantear e intentar darle solución. Se evidencia bajo un rendimiento laboral por desmotivación del personal. Cuando hablamos de desmotivación del personal, nos enfocamos en varios puntos de vista, tanto personales como laborales, ya que gracias a la encuesta realizada podemos observar repentinamente que hay personas de las cuales su estado de ánimo no afecta ni depende directamente con sus labores diarias, ya que consideran que los problemas en el trabajo son algo que no se pueden mezclar con los problemas personales. Pero en repetidas ocasiones, el colaborador siente constante desinterés en sus actividades diarias, ya que al empleador únicamente le interesa es que cumplan con sus obligaciones laborales, sin percatarse quizá del estado de ánimo de sus empleados, también del entorno laboral en el que se encuentran, algunos problemas personales sobre recarga laboral y debido a esto detectamos que el estado de ánimo de los trabajadores puede impactar en el rendimiento laboral y la productividad de los mismos. B. Observación. La falta de reconocimiento, oportunidades de crecimiento y un entorno de trabajo negativo pueden llevar a la baja moral y la desmotivación entre los empleados. Nosotros realizamos esta observación en las empresas donde actualmente laboramos y nos pudimos dar cuenta que hay muchos factores que implican que las personas bajen su estado de ánimo o su motivación al momento de trabajar, donde pueden ocurrir diferentes aspectos como accidentes laborales o un bajo rendimiento en las actividades que se llevan a cabo. Cuando hablamos de reducción de la moral o la motivación del personal que no es tan satisfactoria para nosotros, nos referimos a que los empleados pueden sentirse frustrados debido a problemas ya sea personales o de la empresa, internamente o externos, y esto nos lleva a tener complicaciones en nuestro ambiente laboral, bajando ya la producción o no tener buenos resultados a la hora de hacer nuestra actividad o nuestros compromisos en la empresa o en la organización. Otro factor que nos ha causado intriga es cuando la rotación de los empleados es tan evidente en las empresas. Los empleados tienden a experimentar un proceso donde ven mucha rotación y empiezan a buscar oportunidades en otros lugares porque no siente que la empresa les brinde un ambiente laboral seguro de su estancia. Y esto nos trae pues ya dificultades para alcanzar nuestras metas y objetivos dentro de la organización. Los problemas internos pueden dificultar el logro de todos los comerciantes y empresas que no sean comerciantes también. Aumento del estrés y la tensión, que son uno de los problemas donde se ven en las empresas muy reflejados, que pueden crear que el ambiente de trabajo no sea el más adecuado para que las personas laboren con un buen entorno de salud también, porque ya van a haber conflictos y desacuerdos. Cuando hay esta clase de problemas ya pueden ser internos, que son los conflictos de empleados con empleados o de empleados con la dirección o directamente en la dirección. Esto nos baja la moral, se desmotivan los colaboradores y hace que la ejecución de nuestra forma o al momento de la producción no sea conforme a lo que pide la empresa. C. Pregunta de investigación. En esta fase de la investigación nos
planteamos una pregunta donde se resumió toda la problemática. La pregunta es, ¿por qué se presenta bajo rendimiento laboral en los trabajadores? En base a la encuesta realizada, nosotras identificamos que el bajo rendimiento laboral se da por causas como la falta de comunicación entre compañeros de trabajo o incluso por una mala indicación de los jefes, la capacitación al personal que no se da a tiempo o nunca se da, la compensación salarial insuficiente, también la ausencia de espacios para la realización de pausas activas, no tener los objetivos claros, el abuso de poder que genera un mal ambiente laboral para que en esta medida se disminuya el rendimiento laboral y por último la inestabilidad laboral que ofrece la organización. La fase de la hipótesis se plantea en dar una respuesta a la pregunta problema o simplemente lo que nosotros creemos en que se basa el mismo problema. Entonces, nuestra hipótesis en la que nos basamos es que se evidencia que en la mayoría de los puestos o en la mayoría de empresas no se ve un crecimiento como un crecimiento laboral, por decirlo así. Entonces, cuando una persona intenta estudiar y demás, no es que por estudiar logre tener un cargo mayor. También se puede evidenciar que los salarios los salarios que tienen las personas no son acordes a toda la cantidad de actividades que hacen. Entonces, por eso creemos que esto afecta su rendimiento laboral. También el hecho del ambiente en el que se encuentran las personas con sus compañeros de trabajo, jefes y demás. Nuestra hipótesis se basa en eso, en que esto conlleva a que las personas tengan un bajo rendimiento laboral. Y pues toda la investigación que estamos haciendo es para llevar a cabo si esto es verdadero o falso. Experimentación. En esta fase se busca recopilar información que nos ayuden a confirmar o refutar lo que se está planteando. Se realizó una encuesta para verificar la información. Allí indican las preguntas que se hicieron y con qué finalidad se hicieron. En esta fase pudimos agrupar información de la experiencia del colaborador en su diario vivir. Nos enfocamos en un índice principal que es la motivación. Allí evidenciamos que el colaborador es más productivo en sus labores cuando tiene más motivación, ya sea personal en cuanto a su estado de ánimo y reconocimiento de sus labores, o motivación laboral en cuanto a la posibilidad de crecer profesionalmente dentro de la misma empresa y participar de un entorno laboral agradable. Sin embargo, muchas personas manifestaron que así su motivación no sea relativamente alta, seguirán cumpliendo con sus labores diariamente ya que su principal objetivo es trabajar por una necesidad. Recopilación de datos. En esta fase vamos a presentar el cómo se logró obtener los datos en la encuesta que hicimos a nuestros conocidos y a las personas que laboran actualmente en nuestra empresa. Una de las preguntas fue: ¿en la empresa en la que labora existe crecimiento laboral? Para esta pregunta nos contestaron 28 personas, de las cuales dijeron el 71% que sí y el 28% que no. ¿Qué pasa? En la empresa sí existe un crecimiento laboral, pero la mayoría de personas dice que no es suficiente motivación, un crecimiento laboral, ya que en muchas ocasiones es muy difícil crecer laboralmente porque tiene varias exigencias, muchas de ellas es el tiempo de la empresa. En la encuesta la siguiente pregunta fue: ¿cree usted que el no reconocimiento de sus labores afecte su rendimiento laboral en la organización? Para esta pregunta nos contestaron 29 personas, en las cuales nos contestaron el 79.3% que sí le afecta y el 20% que no le afecta. Nuestra siguiente pregunta fue: ¿su entorno laboral es agradable y adecuado? Para esto nos contestaron 29 personas. De estas 29 personas, nos contestaron el 75.9% que sí y el 24.1%. En la encuesta también pusimos preguntas abiertas, las cuales fueron: ¿qué cree usted que le ayudaría para su rendimiento laboral?
en donde nos contestaron que capacitaciones en diferentes labores, una mejor comunicación con compañeros, bonificaciones, disminución de horas laborales, establecer prioridades y tener siempre metas claras, la claridad y el límite de las funciones, al igual que un buen liderazgo. Otra persona nos contestaba que descansar bien y levantarse temprano, mantener las distancias al mínimo, ordenar su lugar de trabajo, dedicarte a una cosa a la vez, ser automatizado en todo lo que uno pueda, el valorizar las actividades que uno ejerce, reconocimiento de esfuerzo, ya que es una gran motivación, una de las bonificaciones y beneficios extrasalariales, pausas activas, espacios de esparcimiento y relacionamiento con los compañeros y muchas veces también tener como rutas de trabajo para poder desenvolverse o llegar a tiempo y una buena disciplina. Y la última pregunta que le hicimos a los encuestados fue ¿cómo afecta su estado de ánimo en sus labores? Muchas personas nos contestaron que no afectaba el estado de ánimo y otras nos contestaron que sí afecta. Las personas nos daban los argumentos en que sí le afecta, como que no tienen paz mental, la mala disposición para un servicio de atención al cliente, problemas en el trabajo, mezclar lo personal y lo laboral, afecta en el momento de un mal rendimiento laboral en la productividad. Nos decían también que cuando esto le afectaba no había compromiso para ser partidario de soluciones a su trabajo. G. Análisis e interpretación. En esta fase, nosotros explicamos cómo se obtuvieron los datos mencionados en la investigación. Realizamos una encuesta y se compartió vía internet a personas que se encuentran laborando en este momento con el fin de obtener una información verdadera. Cada una de las preguntas se basó en la problemática con el fin de poder verificar si realmente se presenta bajo rendimiento en el ámbito laboral. Dado lo anterior, la respuesta es que no. Nuestra encuesta arrojó como resultado que, aunque existen factores organizacionales que generan inconformismo, los trabajadores no dejan de cumplir con las funciones de su puesto de trabajo y, por el contrario, buscan un crecimiento laboral dentro de la organización. También teniendo en cuenta la posibilidad de un crecimiento, ¿no? La fase de la conclusión es plantear el resultado de toda la investigación que hicimos. Nosotros nos basamos en una encuesta y debido a esto vamos a plantear si la hipótesis que hicimos, la pregunta de problema que planteamos es verdadera o falsa. Nosotros al principio pensábamos que pues toda la hipótesis que hicimos sí se basaba en que esto bajaba el rendimiento de los trabajadores, pero en las encuestas pudimos evidenciar que no es así. La mayoría de las personas sí cuentan con un buen ambiente laboral y en sus empresas les dan la oportunidad de crecer tanto profesional como personalmente. Y si cuentan con un buen ambiente laboral, entonces por lo tanto nuestra conclusión es que la hipótesis que planteamos es falsa.